Hola, bienvenidos a Intervención Antropológica, el podcast en donde chismeamos sobre antropología. Y en esta sección de antroporrelatos tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestro compañero Ulises Cervantes de Antropología Social, que recientemente se tituló. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ulises. Y pues para quienes no te conozcan, cuéntanos algo breve sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Estás trabajando en alguna institución? Vale, muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación a este podcast. Pues muy gustoso de estar aquí. Y bueno, yo me llamo Ulises. Y sí, he tenido la fortuna también de trabajar en el INA. Sobre todo, yo estuve trabajando por ahí del 19 al 2023 más o menos, 23 en la Coordinación Nacional de Antropología. Estuve en un proyecto que todavía sigue y que justo fue como una especie de continuidad del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Ese programa acabó y se abrió como una especie de nuevo proyecto que también tiene la etnografía como centro, que se llama Programa Nacional de Etnografía. Ahorita se está vigente, es el PRONE. Ahorita va a su segunda generación. La primera fue del 2020 al 2023 más o menos y ya ahorita está la segunda generación del PRONE. Y bueno, estuve trabajando en ese proyecto como dentro del equipo organizador de, del mismo en estos años. Después tuve la fortuna de integrarme ya no como parte del equipo organizador, sino como parte de uno de los equipos de etnografía con la doctora Maritza Urteaga, y eso fue lo que a mí me permitió culminar mi tesis de licenciatura. Este, Salgo de Lina y empiezo a elaborar en diferentes cosas. Entre las más importantes me parece que pues fue la música tradicional, o sea, justo lo empecé a retomar como con mayor fuerza y ahorita actualmente estoy impulsando un proyecto de música tradicional que se llama Chambalé, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, con acento en la E. Chambalé significa libélula, es un modismo que se ocupa allá en la costa entre poblaciones afrodescendientes y mixtecas de la Costa Chica, que significa libélula. Y también ahorita empecé a colaborar como profesor adjunto con la maestra Consuelo Sánchez en la Academia de Antropología Social de la ENA. Es como algo que también me está gustando bastante. Ahorita estamos llevando la materia de cuestión étnico-nacional dentro dentro del el segundo semestre de la carrera. Y pues bien, esos son como los principales proyectos y pues alistándome para entrar a un posgrado. Qué padre, gracias por compartirnos de manera breve tu trayectoria. Wow, dar clases también es todo un tema. Y también otro tema, esperar las convocatorias para el posgrado, de las cuales también estaremos chismeando en otro capítulo. Así que suscríbanse, denle like y también vayan a seguir al proyecto de Ulises Chambalé con acento en la E para que no se pierdan de toda su programación. Y bueno, Ulises, fue- ¿cómo, cómo fue que tú decidiste estudiar antropología social? Sí, es bastante, pues yo creo que muchos que estudiamos, supongo, es como una idea que tengo, que estudiamos como antropología social, etnología, este tipo de cosas, es porque en algún momento nos enteramos que existían esas carreras, porque en realidad no son como carreras que sean como bastante difundidas como medicina, la abogacía y todas estas carreras como dominantes. Yo entré al CCH Sur, yo estudié en el CCH Sur, y ahí yo tuve una materia que se llamaba antropología, justamente, y yo tuve el mismo error que muchos tenemos cuando no desconocemos de las disciplinas antropológicas. Yo pensé que iba a haber aspectos de las grandes culturas y, o sea, confundí antropología con arqueología, pues, y yo Ah, por ok. eso la metí. Y la metí como una materia, pues la verdad sí, de relleno, sinceramente. En el CCH te dan como la oportunidad de meter este en tus dos últimos semestres, creo, te dan oportunidad de meter materias optativas y estaba esa y psicología. Y yo se supone iba a entrar al área de ciencias biológicas, yo estaba como decidiéndome si entrar a ciencias de la Tierra o biología. Siempre me gustó como esta parte también. Cuando empecé a estudiar psicología y empecé a estudiar antropología social en la prepa,
me llamó mucho la atención, mucho, mucho, me empezó a gustar como esa parte social, los debates que ahí se hacían y todo. Y entonces cuando yo meto mi pase directo, pues como salí en 4 años también, no, o sea, me tardé un añito más ahí. Me gustó tanto el CCH que decidí quedarme. Este, pues yo de hecho metí mi pase para estudios latinoamericanos en primera opción y en segunda opción metí historia, porque no había en ese momento antropología social en la UNAM. Se abrió hasta como unos años después. Sí, Y, y entonces como que estudios latinoamericanos sentía que se parecía un poquito a lo que estudiaba la antropología social. Y, y ya, no me quedé en la primera opción, me quedé en historia, me fui a la FES Acatlán y en la FES Acatlán como que se veían algunos temas antropológicos, pero no como tal, en realidad sí era muy consolidado a la historia, al quehacer historiográfico, pero sentí que no era de ahí, de historia, o sea, pues justo por cómo se ejerce la profesión del historiador. Es muy de gabinete y no porque la antropología no sea de gabinete, de hecho también tienes mucho que hacer en gabinete como antropólogo, pero yo sentía que necesitaba algo más, ¿no? Como esta exploración del mundo que me rodeaba. Y entonces, pues yo ya sabía que en ese momento, cuando yo entré a historia, yo ya sabía que era la antropología, ¿no? Y ya conocía la ENA, ya conocía esta parte. Entonces, estaba como estudiar en la UAM en ese momento y en la ENA. Y en realidad la ENA me queda muy cerca de donde he vivido toda mi vida casi. Yo siempre he vivido en la parte sur. Entonces, pues me quedaba muy cerca la ENA y ya la conocía. Entonces, así fue como me salí de historia porque te digo, no me gustó como esta parte profesional, como es la profesión como historiador, pues no me veía. Y ya cuando entré a antropología, pues me empezó a gustar muchísimo todos los temas que se veían, ¿no? Y así fue como yo llegué a estudiar antropología social. wow, te recorriste un camino bastante largo como todos. Justo es algo que nos sucede y porque no se habla desde la secundaria, porque ya desde la secundaria te van diciendo, ¿no? Tienes que elegir ya sea Poli o la UNAM o el bachilleres, dependiendo de lo que quieras hacer, porque justo tienen un gran trabajo de difusión que hay que ser sinceros, a Lina le hace falta mucho trabajo de difusión, de sus propias escuelas, ¿no? Pero justo qué bueno que llegaste a la antropología social. No, ¿y nunca tuviste ese coqueteo con la etnología en la guía? Sí, de hecho, en realidad, pues sinceramente siento que se parecen mucho y donde sí distancian justamente es en las escuelas, que cada uno se especializa, una es más francesa y la otra más inglesa y norteamericana. Siento, ¿no? Esa es la conclusión que yo he llegado actualmente. Y sí, también varían un poco los temas, ¿no? Sí me interesó la etnología, pero sentí que en la antropología social tenía un enfoque más político e incluso un poco con un enfoque más relaciones globales, ¿no? Y como que se trataban temas filosóficos que no vi en el plan de estudios de etnología. Como que me gustó, como que, o sea, en el plan de estudios cuando los comparé, porque en realidad comparten casi no sé cuánto, ya han dicho exactamente cuánto comparten del plan de estudios, creo que es un 70% por ahí, Sí. algo, ¿no? Entonces, cuando comparé los planes de estudios, pues me interesaron los temas filosóficos, me interesaron los temas justo de que analizan las cuestiones políticas, o sea, como que me interesó esa parte más y entonces por eso me decanté más por la antropología social, pero pues la etnología, obviamente, también lo que me gustó mucho de la etnología y del plan de estudios de etnología es que veían justo cuestiones arqueológicas, lingüísticas y eso casi no se ve desde la antropología social. Sí, pues hay todo un tema de debate en cuanto a la etnología y la antropología social desde donde lo veas, ¿no? Y creo que ahora que ya estamos afuera, por decirlo de esta manera, creo que somos más conscientes de cómo se pueden nutrir estas disciplinas, ¿no? Claro. Hablando de la forma en que podemos nutrir estas disciplinas, ya nos contaste un poquito de cómo llegaste a la ENA. ¿Puedes contarnos qué te motivó a hacer la tesis al margen de, pues, de lo que significa tener un título, ¿no? Que muchas veces es
pues tal vez un mejor trabajo, que tengas más opciones laborales y pues un salario más estable, ¿no? El tema, ¿cómo elegí el tema de tesis? Eso no lo puedes platicar ahorita, pero ¿por qué elegiste hacer tu tesis? ¿Qué te motivó a hacerla? Pues me motivó, pues yo creo que, no sé, yo creo que la primera parte es que pues en realidad no hay otra forma bueno, sí hay otras formas de titulación que dentro de la ENA, pero pues es que esa es la más, o sea, motivarme como que porque creo que quizá la principal motivación era terminar y terminar bien, ¿no? Y pues la ENA lo que te da de opciones es una serie de ensayos y una tesis, creo. Y entonces hacer los ensayos pues resulta lo mismo que hacer una tesis, porque creo que son 3 o 4 ensayos, ¿no? Y Sí. eso es casi que lo mismo que es hacer la tesis, ¿no? O sea, mi tesis es de 4 capítulos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues creo que eso me motivó en gran medida a acabar este proceso y pues que también la ENA no tiene como tal una diversidad de formas de titulación. Creo que por ahí va la respuesta. Es muy cierto, de hecho creo que quienes se pueden titular de otra forma por medio de catálogo, creo que son los arqueólogos y los historiadores y los etnohistoriadores, y de ahí en fuera es tesis o tesis. Y sí, debería de haber otras formas, como le hemos estado platicando anteriormente. Y ahora Sí, sí, claro. cuéntanos cómo fue que elegiste tu tema de tesis. Sí, eso creo que eso tiene más, es más interesante. Ese es el Pues chisme. sí. Yo elegí el tema de tesis. En realidad yo estaba como muy, como todos, ¿no? O sea, como que en realidad creo que muchos entramos en la ENA como con distintas inquietudes y cosas así. Y entonces yo estaba como dudoso entre varios temas, ¿no? Desde aspectos políticos y conflictos socioambientales hasta musicales, ¿no? Que es en realidad lo que se enfocó mi tesis al final. Y yo ya como que practicaba la música y la danza tradicional, como se le denomina, aquí en la ciudad. Y lo hacía ya como parte de mi cotidianidad y aparte estudiaba en la ENA. Y siempre me ha llamado la atención la música. Entonces me di cuenta como que había mucha participación de músicos tradicionales de la ciudad en aspectos políticos. Y eso como que me empezó a llamar la atención. Y yo de hecho pues iba a estas marchas, ¿no? De hecho en ese momento cuando yo soy de la generación 2013, este, muy, res- creo que el año después fue lo de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entonces fue un momento coyuntural definitorio, ¿no? Para muchas cosas, y entonces los músicos, y yo ya pertenecía como a ese gremio, por así decirlo, como bailador y público, pues participaron muy activamente en hacer colectas, fandangos, o sea, como en estas protestas. Y entonces, como que eso fue lo que empecé a ver como toda esta colectividad que se desarrollaba en torno a las músicas, en la ciudad específicamente. Y eso me empezó a llamar la atención y dije, esto también está bueno documentarlo, ¿no? Y aparte yo ya soy, de alguna forma pertenezco a esta colectividad, ¿no? Entonces, así fue como yo decidí empezar a ver como, pues, como fenómeno de estudio la música tradicional en la ciudad y cómo se va transformando y cómo se va adaptando también, ¿no? Entonces, así fue como yo llegué a elegir mi tema y, y fue como que ahí donde yo sentí que iba a ser más fácil eh, el estar ya implicado en estos colectivos que hacen música en la ciudad, pensé que iba a ser más fácil y sí lo fue hasta cierto punto. Yo creo que un poco lo que lo hace difícil es cuando ya tienes que tomar esta distancia, ¿no? Para empezar a escribir, para empezar, o sea, creo que sí es más fácil esta cuestión de la otredad, ¿no? Cuando sí vas como, o la alteridad radical, ¿no? Que le llaman, que cuando vas a una comunidad y te enfrentas con la alteridad, siento que para la labor etnográfica, antropológica, te facilita un poquito más cosas, ¿no? Como análisis, siento que te da más claridad porque hay esta separación, ¿no? Entre el fenómeno de estudio y ya después cuando te vas a sentar a escribir y a redactar lo escrito,
siento que eso puedo decir respecto a mi proceso, ¿no? O sea, siento que eso, ese distanciamiento que te da el estar como con una alteridad distinta, con otra otredad distinta a la tuya, pues eso es lo que te facilita, siento, esta parte, ¿no? O sea, en trabajar con grupos distintos a los que tú perteneces, creo que te facilita como escribir y estructurar de mejor manera las cosas, en mi experiencia, pues. Porque yo ya estaba muy implicado en la música, como que sí me costó un poquito de trabajo tomar distancia y decir, a ver, ¿y qué voy a escribir, no? Y, o sea, esta parte, no sé si me doy a entender. Claro, de hecho, eso va muy de la mano con la siguiente pregunta, porque justo, ¿no? A veces el tema de la escritura y el momento de gabinete, porque desafortunadamente no todo es campo en la investigación, luego llega a ser complicado, ¿no? Porque dices, ay, es que yo también sentí esta emoción cuando estaba en el contingente de jaraneros, que me acuerdo que en ese año se hizo, ¿no? Justo, o sea, ¿cómo fue esa organización? ¿Tú consideras que te costó trabajo el sistematizar, el sentarte a escribir, el escribir, que es algo que nos estás contando ahorita? Y pues, ¿cómo fue que lograste pues pasar esas barreras, ¿no? Porque uno vive el momento en el trabajo de campo, pero cuando llega, pues dice, ay, pues, ¿cómo empiezo? ¿O desde dónde empiezo? Claro. ¿No? Sí, yo creo que aquí hay algo importante. Creo que son dos factores importantes. Uno es la guía que uno pueda tener. Me refiero a guía en cuanto a su dirección, director de tesis y eso. Y la otra es como ya como estudiante, ¿no? O sea, cómo superar las barreras de la escritura, ¿no? En la formación del estudiante. Entonces, creo que son dos aspectos importantes. Lo vuelvo a decir, la guía que pueda tener uno como estudiante y ya tú como estudiante cómo te organizas. Y yo creo que para culminar una tesis, para que yo culminara la tesis y en realidad porque sí me tardé, creo que en realidad en el sistema educativo mexicano hay un déficit muy grande, ¿no? Desde que vamos arrastrando bueno, muchos de los, es como que hay un déficit como que se va acrecentando, ¿no? En cuestiones de comprensión, cosas así. Eso como parte de estudiante, ¿no? Y para decir que cuando entramos a la universidad y que nos enfrentamos justo a este momento de escritura y de hacer, pues prácticamente un libro, porque en la ENA te piden 120 cuartillas mínimo, este creo que se necesitan, o yo por lo menos sentí que yo sí necesité esa, esa figura de que fuera diciendo, hazle por aquí, vente por acá, ¿no? O sea, esa figura de dirección tal cual, pero que no te dejara hacer lo que tú creyeras que era conveniente, sino que te dijera, no, esto mejor dale por aquí, ¿no? O sea, creo que para culminar una tesis se necesita una parte muy importante, es tu dirección, tu director de tesis. O sea, que tu director de tesis se comprometa contigo, pues, y yo sentí que justo antes de estar con la doctora Maritza, que fue quien me dirigió, y Analí, la doctora Analí, que me dijeron también, como que yo estaba como colaborando con otros profesores también muy brillantes, pero justo, o sea, yo sentía que no faltaba, que me faltaba esa como que me fueran jalando, vaya, ¿no? O sea, que me fueran diciendo, vente por acá, ¿no? O sea, todavía esa parte de hazle así, ¿no? O sea, no dejarte tanto a ti como estar explorando en tu mente cómo hacerle, sino que te llevaran casi casi de la mano. Yo sí lo sentí necesario para culminar la tesis. Esa es una parte, ¿no? Que es la dirección, lo que ya había dicho. Y otra como estudiante, pues creo que sí nos toca desarrollar diferentes competencias, ¿no? O sea, si bien hablé al principio de que hay un rezago educativo en diferentes cuestiones, que eso es social, pues ya en la universidad, en la escuela, pues te toca a ti como desarrollar otras habilidades, ¿no? De redacción, desde cuestiones básicas, ¿no? Conectores, ortografías, acentuaciones, hasta como estructurar tus tiempos y organizarte, ¿no? Tal día voy a leer esto y voy a hacer mis fichas, que también es necesario eso, o sea, como que uno como estudiante, como tiene que estructurarse para hacerlo, ¿no? O sea, tiene que tomar en sus manos esa formación y esos vacíos y llenarlos, ¿no? O sea, es mucho también de voluntad de uno empezar también pues a, a leer,
a leer tesis. Creo que es algo también, un tip para quienes nos estén escuchando y que creo que les puede funcionar. Pues que lean tesis, que vean cómo están estructuradas las tesis. O sea, eso me sirvió mucho a mí para también darme una idea de cómo podía estructurar yo mi tesis, ¿no? Entonces, eso es algo que también como estudiantes pues nos toca hacer, ¿no? O sea, tomar en nuestras manos pues el hecho de que, bueno, tenemos que escribir y superar estas barreras, ¿no? Y claro, evidentemente las competencias pues se van a desarrollar de distinta manera entre diferentes personas, ya que estamos en contextos distintos, ¿no? O sea, no solamente, o sea, si bien hablé de estos dos, ¿no? De la dirección y uno como estudiante, pero también hay cuestiones sociales que se presentan en la vida que hacen que acabes o no acabes una tesis, ¿no? O sea, no es lo mismo estudiantes que tienen la posibilidad de, terminando la carrera, dedicarse a estudiar y hacer la tesis sin presión, en el aspecto económico me refiero principalmente, a un estudiante que tiene que acabar la carrera y se tiene que dedicar inmediatamente a trabajar, ¿no? O sea, no es el mismo nivel de concentración, no es el mismo nivel de enfoque que vas a tener en tu investigación, ¿no? O sea, creo que o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, estés escribiendo la tesis y te digan al fondo tu familia, ¿y qué estás haciendo? No, pues mi tesis. ¿Y eso qué es, no? O sea, ajá, ¿no? O alguien que ya conozca, que tenga como estas competencias desarrolladas, que su familia sea ya profesionista, inclusive científicos sociales, que pues le dan prioridad, ¿no? A su proceso de escritura y lo consideran como un proceso importante, ¿no? Y le dan como todas estas herramientas económicas para que no se presionen de eso, ¿no? O sea, eso también es algo que pues sí se tiene que mencionar y decir que eso influye en el hacer una tesis, ¿no? O sea, en esta parte económica, ¿no? Es también fundamental. No es lo mismo, este, pues sí, ya lo dije, ¿no? Entonces creo que también esos son factores que van influenciando para que uno desarrolle la tesis o no, entre muchos más, ¿no? O sea, hay muchísimos otros factores que hacen que uno termine la tesis o no. Y bueno, ya para terminar esta parte, yo cuando entro al PRONE, justo lo que hablé al principio de donde estuve trabajando, que me permitió conocer a mis directoras, como que ellas me estructuraron mucho en lo que yo quería escribir, ¿no? Y hicieron que diera un pequeño giro dentro de mi investigación, pero ellas sí se comprometieron en el sentido de que me dijeron, a ver, ¿cómo vas? Y se ponían ahí, teníamos reuniones de 2 horas y que me decían, no, mira, es que, a ver, ya leímos esta parte, pero aquí te falta esto. O sea, fue un compromiso muy grande que yo se los agradezco bastante. Y creo que pues al final salió bien, o sea, salió un trabajo bastante digno, que yo quedé bastante convencido, sinceramente. O sea, a mí me gustó cómo quedó mi tesis y creo que sí es un aporte, ¿no? Dentro de la música en la ciudad, que estudia la música tradicional en la ciudad y y cómo se hace dinámica, ¿no? Aquí en la ciudad y se adapta al contexto de lo urbano, ¿no? Entonces, bueno, así fue como yo culminé mi tesis, gracias a la guía también de mis directoras, mi directora y asesora, y justo, ¿no? O sea, habiendo superado esta parte también de llenar estos huecos que yo sentía que tenía, ¿no? Como de lecturas, como ya lo que mencioné. Y pues sí, evidentemente también aquí lo que le mencionan la beca familiar, ¿no? O sea, también hubo momentos en que tuve que, este, tener este apoyo, ¿no? La beca familiar para poder culminar mi tesis, ¿no? Entonces... También eso es una parte importante. Qué bueno que nos lo compartes, porque justo el objetivo de este podcast es visibilizar que todos partimos de un punto diferente y de que no todos tenemos la oportunidad de hacer la tesis en chinga, ¿no? Hay quienes hacen la tesis saliendo y a los 6 meses ya la tienen, ¿no? Se titulan al año. Pero justo es porque tienen otras formas de habitar, y está chido, ¿no? Tienen esa beca familiar que les permite y justo hay personas que hacen 2 horas a la ENA, a la biblioteca, que tienen que trabajar y después súmale. En capítulos anteriores han habido compañeras que han maternado, ¿no? Entonces también eso supone una serie de dificultades muy cabronas y que la academia no visibiliza y no quiere visibilizar. No sabemos por qué, porque justo pues este podcast nació por eso, ¿no? Porque cuando estaba todavía en la ENA, eh, pues platicaba contigo, platicaba con compas y pues decíamos, es que no manches, me está costando un chingo de trabajo escribir y no sé por qué, ¿no? Claro, Entonces creo que es muy bueno que lo digas y que también des estas,
pues estos tips que les van a servir a los chavos que se van a titular por medio de la tesis, porque justo leyendo tesis y haciéndolo es la forma en la que se hace. Y también la guía es muy importante. Me acuerdo que a mí Adriana me decía, chica, tienes que tener un orden, porque el orden es el principio de todo, o sea, no puedes empezar por aquí ni por allá. Y, o sea, se agradece que los directores tengan esta disposición, ¿no? Y que no solamente acepten dirigirte para tener puntos en el SNI, porque muchos lo hacen por eso. Entonces, o sea, eso está muy chido que lo comentes también. Claro. ¿Sabes? Yo quisiera comentar esto aparte de que siento que, hablando quizá un poco lo que comentábamos antes de entrar como a la transmisión pública, yo creo que justo las academias es una idea, no sé si sea correcta, ya me dirán o me dirás tu percepción, pero es que ya están justos, o sea, ya hablan desde una posición, o sea, eso creo que es algo que nos enseñan mucho en la carrera que estudiamos, etnología, antropología, historia, lo que sea, todas las ciencias sociales, creo que nos enseñan a leer los textos y a los académicos desde dónde hablan, ¿no? Y creo que pues justo los que ya están en las academias, evidentemente les costó su mérito porque tampoco es fácil estar en una academia, pero creo que ya hablan justo, ¿no? O sea, desde una cuestión, desde una seguridad en el hecho de que pues ya tienen un trabajo estable, ya tienen como ya tienen una carrera consolidada en pocas palabras, ¿no? Y entonces, pues ya ese camino que recorrieron, piensan que todos lo tienen que transitar del mismo modo y creo que es por eso, ¿no? O sea, como que hay veces que cuando se habla ya desde cuando ya tienes tu carrera consolidada, ya es más, ya es más fácil como invisibilizar todos estos problemas que existen, ¿no? Entre los estudiantes, ¿no? De que, pues justo, ¿no? O sea, para todos no es tan fácil hacer una tesis, ¿no? O sea, es un proceso muy complicado para muchos de nosotros, lo es por lo que ya acabo de mencionar. Y y también creo que hay una idea entre las academias que piensan que muchos de los que terminan profesionalmente etnología, antropología social, se van a dedicar a la investigación, ¿no? Porque pues ellos son investigadores, los de las academias. Pero en realidad no, o sea, creo que hay muchos que se llegan a titular y se dedican a cosas completamente distintas y que también creo que es válido, ¿no? O sea, hay personas que se dedican a la docencia de educación básica, que se dedican a hacer proyectos propios de guías de turistas, por ejemplo, ¿no? O proyectos independientes. Este mismo podcast, ¿no? Por ejemplo, es una forma en la que un antropólogo puede desarrollarse, ¿no? O sea, no el ámbito de investigación, pues no es el único, ¿no? O sea, y hay veces como justo lo comentábamos, ¿no? Que hay veces que uno solo quiere el título para tener un trabajo más digno, ¿no? Y no necesariamente en investigación, o sea, simplemente un trabajo más digno que es necesario, ¿no? Para pues nosotros como que estudiamos una carrera, ¿no? Y justo no podemos acceder a eso porque pues hay estas limitaciones también, pues estructurales, ¿no? Dentro de las academias, ¿no? De que pues solamente una forma es válida, ¿no? Y justo, o sea, creo que sí debe haber una mayor apertura a ver que no todos se van a dedicar a la investigación, ¿no? Y de que en realidad los que sí se dedican a la investigación, ya en los mismos posgrados que maestría y doctorado, ya te piden, ya te hacen filtros, ¿no? Y un filtro es eso, la tesis. Entonces, pues tampoco es como que este miedo que yo siento que muchos investigadores tienen de, no, es que van a ser antropólogos y no saben investigar. Es como un argumento que ocupa mucho, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar título a alguien que no ha sabido investigar? Pero dices, oye, pero pues es que tampoco es que todos se vayan a dedicar a la investigación y también ya hay filtros para los que sí se van a dedicar a la investigación que justo te piden que hagas esta tesis, ¿no? Y ahí es donde se muestra que investigaste, ¿no? O sea, si te quieres dedicar a la investigación, ya la misma estructura educativa de los posgrados te pone estos filtros para poder seguir investigando. Claro, y bueno, yo también agregaría que a veces, bueno, no a veces, las academias están muy centradas en lo que a ellos les tocó, ¿no? En su contexto. Y ahorita nosotros como estudiantes nos están tocando contextos no feos, muy feos,
desde los contextos particulares de, bueno, ya se la saben de viol, ya saben, violencia, porque si no nos censuran, pero es justo eso, ¿no? Que no hay una, o sea, es tan rígido que no hay una flexibilidad para el cambio. Y el cambio es ahorita, ¿no? No todos vamos a ser docentes, no todos vamos a ser investigadores, no todos vamos a formarnos de esta forma. Incluso en las mismas carreras, creo que hemos notado que cuando tú llegas a una consultoría, este, hay una discrepancia entre lo que luego te piden, ¿no? Las consultorías. Las consultorías te piden una etnografía y tú como etnógrafo dices, ah, cámara, 20 páginas de esta madre que observé y cuando se las entregas dices, no, es que yo no quería esto, ¿no? Yo quería otra cosa. Y cuando te vas dando Claro. cuenta, lo que te piden es un informe técnico y dices, ah, pues esto no me lo enseñaron en la escuela, ¿no? Y creo que es muy importante mencionarlo para hacer estos cambios. Ok. Sí, creo que es algo que las academias deben de empezar a plantearse, ¿no? Esa flexibilidad. Claro, muy bien. Y ahora que ya le tiramos a la academia, como Ah, siempre, un es, poquito nada más, es con mucho cariño. También es una labor importante. sí, 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 no, por nada están ahí, ¿no? El dirigir a no solo uno, sino varios y aparte dar clases, creo que es una Mm. chamba con mucho mérito y que también hay gente que la realiza sin ser parte de la academia, ¿no? Los profesores semana a mes Claro, la rifan. exacto. También eso es importante mencionarlo. Y bueno, pasando a otros temas, igual sobre la tesis, pues ya mencionaste algunas de las dificultades que generalmente todos pasamos al escribirlo, pero pues no sé tú a cuáles te enfrentaste en la vida laboral, académica, mientras hacías la tesis o en tu trabajo de campo. Pues creo que en el trabajo de campo no fue tan difícil, porque también el estar justo ya implicado en dentro de lo que yo quería estudiar, pues me permitió ya contactar a mis amigos, ¿no? Porque muchos de los relatos de la información que ocupo para la tesis, pues fue construida en conjunto con amigos, que yo considero amigos, ¿no? Amigos, maestros. Entonces no fue tan difícil como esta parte de volver a regresar a preguntar, más bien como la pena, nada más, oiga, maestro, oye, Javi, por ejemplo. Una pregunta, es que mira, como que le di un enfoque nuevo a mi investigación y ahora quiero saber esto, ¿me puedes responder? Y siempre había una gran apertura porque pues ya me conocían, ¿no? Sí, ¿qué quieres saber? Y ya, ¿no? Hasta por WhatsApp inclusive, ¿no? O sea, no era tampoco ya tan necesario ir a visitarlos físicamente, sino que hasta a veces había cosas que me podían responder como por WhatsApp tal cual, ¿no? Entonces, también estas son nuevas formas, nuevas técnicas para justo escribir una tesis actualmente, ¿no? No necesariamente es como ir a trabajo de campo, que sigue siendo importante, claro, pero pues también podríamos decir que esta es una forma también de hacer etnografía, ¿no? De rescatar información, ¿no? Construir información. Entonces, en trabajo de campo creo que no tanto, más bien en la escritura, o sea, yo sí creo que ahí fue lo más difícil, sobre todo porque yo tuve que o sea, a momentos buscaban trabajos como muy flexibles para como dedicar, o sea, trabajaba como una temporada y ya, juntaba dinero y me sentaba a escribir, ¿no? O sea, como que en el último año fue así. Empecé a tener trabajos como muy flexibles para terminar de escribir porque yo siento que yo personalmente soy una persona que no puede ocupar su mente en dos cosas importantes a la vez. Entonces, pues mi prioridad fue la tesis, ¿no? Entonces los trabajos que empecé a tener después de Lina, como en el 2023 fue que me salgo, por así decirlo, para terminar mi tesis como tal en forma y dedicarme de lleno, fueron como muy flexibles en ese sentido, flexibles de que yo los elegí así, ¿no? De que podía renunciar fácilmente, ¿no? Entonces eso fue, o sea, yo tuve como que esa estrategia para escribir, porque yo tenía que dedicarme de lleno, o sea, yo funciono así, tengo que concentrarme completamente, ¿no? En este momento, pues de mi vida ya más adulta, pues ya la beca familiar ya se fue haciendo cada vez menos, ¿no? Entonces tenía que yo solventar como que estas partes para ir, para ir redactándolas. Sobre todo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? O sea, como
vuelve a lo que ya habíamos comentado como la parte económica, ¿no? O sea, tener estos momentos de tranquilidad para escribir, porque claro, o sea, yo lo intenté hacer mientras trabajaba, pero pues sí es bien difícil, o sea, ya llegas de una jornada de 8 o 9 horas y ya llegas bien cansado mentalmente y físicamente, ¿no? O si no mentalmente, por lo menos físicamente, que ya ni siquiera quieres abrir la computadora o lo que quieres abrir de la computadora y ver es una serie o cualquier otra cosa y no escribir, ¿no? Porque en realidad escribir es un trabajo sumamente complejo, ¿no? Escribir, redactar, citar, o sea, todo lo que o sea, hacer una tesis no es cualquier cosa, ¿no? O sea, y también por eso justo quienes hacen una tesis, pues la defienden tanto, ¿no? O defienden tanto el hacer una tesis, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? O sea, no es nada fácil. Es un proceso sumamente complejo, ¿no? O sea, tienes que tener competencias de distintos tipos, ¿no? Para poder tú estructurar tus ideas, tener este orden, ¿no? Que también te comentaba Adriana, ¿no? O sea, es un proceso difícil, ¿no? Consultar bibliotecas, consultar tesis. O sea, yo hasta fui a Guerrero en los momentos en los que pude. Fui a Guerrero a la unidad de Tixla, porque allá en Tixla también se estudia, bueno, en la UAGRO se estudia antropología, y fui a consultar las tesis de hasta allá, ¿no? O sea, entonces como que sí, o sea, creo que sobre todo la parte más difícil fue en la escritura, en la recopilación de fuentes, recopilación de datos bibliográficos, creo que eso fue lo más difícil. Ajá, esto fue como uno de los aspectos más difíciles que yo me enfrenté. Sí, es que es justo como bien dices, el hecho de escribir es un ejercicio mental y físico, porque no cualquiera, no, yo creo que la conoces a la doctora Florence Rosenberg, que decía, Ujú. si ustedes se van a dedicar a la antropología, estas son horas nalga, entonces, o sea, ¿quién hace 4 horas, ¿no? Ya con un ritmo así, escribiendo, leyendo, sacando fichas, o sea, no cualquiera lo hace. Sí, no, es difícil. O sea, también, o sea, justo los que definen el trabajo de investigación, pues es que sí, ¿no? O sea, es un trabajo arduo, o sea, aunque parezca para muchos ojos, ¿no? Que no se hace nada, pero pues se hace mucho. Claro, sí, ¿no? Sí, sí, es un montón. Ahora que nos contaste sobre tus dificultades, pues ahora sí, ya que te dijeron, cámara, ya está, ya preséntala, ¿cuáles fueron tus aprendizajes de la tesis, más allá de los académicos? Pues, aprendizajes más allá de académicos, pues creo que en organizar mi vida. O sea, creo que eso creo que es un déficit o sea, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que le hablaba del sistema educativo, que no nos enseña como tanto, quizá en algunos contextos educativos sí, pero a tener organización, muchas veces como que esta organización yo siento que empecé a adquirirla más, ¿no? O sea, como momentos de lectura y de escritura, o sea, al final, cada investigador, y lo ha comentado, ¿no? O sea, yo funciono más escribiendo de noche, yo funciono más escribiendo en las mañanas, o sea, cada investigador ya se va a adaptar a su ritmo, ¿no? Pero creo que lo que atraviesa esas distintas formas de hacer investigación, es que hay un orden, ¿no? Una estructura, ¿no? Desde cómo, organizar tu vida privada, tu vida académica, tu vida para el disfrute y goce estético del arte, por ejemplo. O Sí, sea, tener como bien identificados estos momentos, ¿no? Creo que eso sirve bastante y eso creo que me ayudó, el hacer la tesis me ayudó mucho para tener este orden, ¿no? Inclusive en los horarios de comida, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a sentarme a escribir de tal a tal hora, porque a tal hora, de a tal hora voy a comer y así, ¿no? O sea, como que creo que sobre todo en la organización de la vida en general, de planear como más cosas, como la música, el escribir, creo que eso me ayudó la tesis. Y académicamente, pues creo que eso, o sea, redactar de mejor manera, estructurar mis ideas de mejor manera, comunicarme de mejor manera en forma escrita, ¿no? Creo que claro. eso es algo que ayuda bastante, ¿no? Justo a hacer hacer fichas que sí son necesarias, ¿no? Ya cada quien va a querer, ya cada quien elige cómo las va a hacer, ¿no? Pero sí son importantes en esto, ¿no? En identificar tus audios, sistematizar tus imágenes. O sea, creo que si se empieza como poco a poco estructurando, puede ser más fácil.
en el futuro. Y yo pues no lo hice así, yo lo aprendí ya cuando yo estaba aventado, ¿no? En la tesis. Sí, generalmente todos aprendemos así, ¿no? Es como cuando este meme de cuando vas a aprender a nadar y te avientan a la alberca y tú no sabes. Ajá. Te enseñas, te enseñas en el hacer. Y creo que también eso es bonito, tiene sus cosas chidas también, que Sí, cuando te enseñas en el pues, hacer. sí, tiene, tiene sus pros y sus contras, pero justo es una forma de aprender de la cual no todos tienen, pues, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque, pues, luego generalmente se busca la perfección, cosa que no existe. Claro. Y pues eso es otra barrera, ¿no? Para la escritura. Ahora, ya que nos compartiste esto y que también a mí me trastoca un poco, porque de hecho creo que nos titula, bueno, creo que nos titulamos creo que con 2 semanas de diferencia, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Sí, sí, más o Yo menos. fui el 15 de abril, 15 de abril. Ah, pues a mí me tocó el veinte de marzo. Sí, casi 2 semanas de diferencia. ¿A ti cómo te fue con los trámites? Pues bastante ágiles, sinceramente. Sí. O sea, bueno, no, no, sí, no, sí, no. Mira, mi jefa de carrera, ya bastante linda como persona, pero considero que también uno, o sea, bueno, sí lo digo desde que yo también ya he trabajado en una institución, ¿no? Como el INA y en el PRONE, específicamente, y en la CENAN, en la Coordinación de Antropología. O sea, sí, hay muchos bomberazos y muchas cosas que se presentan, ¿no? Pero siento que, para no ahondar mucho en esto, siento que en los trámites, donde hubo más como lentitud, por así decirlo, fue en mi jefatura, porque es el primer filtro, ¿no? Para la jefatura, ¿no? Es como, siento que fue un poquito lento. Al final se logró satisfactoriamente, como que ya después de que pasó el filtro de la jefatura, ya en cuestiones de servicios escolares, y en la dirección de investigación, ya fue más fluido. Pero siento que en la jefatura como que sentí que yo sí tuve que estar metiendo presión para decirle, oye, maestra, ¿cómo va cómo va mi registro? No, pues ahí va, ¿no? O sea, fueron días que yo hasta pedía chance en el trabajo para llegar tarde, para ir a presionar. Y luego, sí debo decir, le decía, quedábamos de algún día de vernos en el horario del laboral de la jefatura de carrera y no estaba, ¿no? Y un día sí me sentí bastante molesto porque pues yo pedí permiso, ¿no? En el trabajo y me dijo, te veo a las 9, ¿no? O alguna hora, ¿no? Temprano. Le dije, ah, sí, yo llegué ahí y no estaba. Y me dijo, oye, llego en una hora, ¿no? Y fue como, oh, ¿no? O sea, eso, o sea, sí fue bastante difícil. Creo que sí fueron difíciles los trámites administrativos, pero sobre todo en este primer filtro que es la jefatura de carrera. Ya después creo que bastante fluido, ¿no? O sea, como que fluido en el sentido de que pues como empecé, sí también depende de uno que vaya, que tenga esta pericia, ¿no? De estar ahí preguntando y preguntando, aunque los llegues a molestar, pero pues así se agilizan las cosas, sinceramente. Sí, de hecho, justo era algo que, no sé si pasará en todas las jefaturas, pero a mí también me tocó en etnología, y me pasó igual lo mismo que a ti. En ese entonces yo estaba trabajando en la DEAS, que está justo enfrente de la Senana y hasta San Jerónimo, y Ujú. también había pedido permiso. Dije a mi jefa, oiga, a Tere Mora, que le mando un saludo desde aquí, puedo ir a checar lo de mis trámites de titulación, no me tardo, es 1 hora, ¿no? Y me dijo, sí, vete, ¿no? Y yo estaba ahí preguntándole al coordinador, oiga, ¿ya viene? Dijo, no, voy a llegar más tarde, o llego en 5 minutos, son 10, y yo, pero, o sea, ya pasó más de 1 hora, no manches, ¿no? Y también algo que no sé si a ti te sucedió, pero todos sabemos, todos los que vamos en la ENA sabemos que en cualquier momento puede caer un paro. Nadie sabe Ah, por qué, sí. pero puede caer un paro. A mí me tocó un paro, ¿no? Entonces era como estar ahí presionando desde correo de, oigan, ya está.
perdón, ¿no? Y ahí molestando a Martita, ya hasta que se levantó el paro y fui, Martita me hizo favor de buscar mi proyecto porque yo creo que ya me veía bien angustiada de que, ay, esta niña, ¿no? A cada rato está viniendo y nada más no. Y pues hasta que lo encontramos. Eh, Y justo es algo que le hace falta a la ENA, porque a pesar de que tiene su folletito del año del caldo, su instructivo de titulación, no hay muchas cosas claras. Y es como ir a sacar cita en el IMSS. Entonces prácticamente tienes que llevar tu impresora para sacar todos los documentos ahí. Si no, no hay cómo, ¿no? Ya después claro. con su dirección de investigación, con la doctora María Elena Padrón, ya fue más fácil, ¿no? Ya me dijo, no, ya estás del otro lado, ya nada más te mando correos, así y así, y ya está tu trámite, ¿no? Sí, sí, creo que justo la doctora Elena, la neta, yo sentí que se portó muy chida. O sea, o sea, supongo, ¿no? Voy a hablar desde lo que creo que piensa, pero creo que ya se ha hecho sensible a esta parte de nosotros como estudiantes. Y creo que justo trata de impulsar y de que esos trámites de titulación ya salgan así rápidos, ¿no? O sea, creo que tiene como esta sensibilidad, creo que ya desarrolló. Y conmigo, la verdad, se portó muy bien, Elena, y de hecho, hasta en un momento ella dijo, ya voy a hablar con tu jefa de carrera porque para que ya me pase tu proyecto, ¿no? Así como de, o sea, ella también impulsando, ¿no? Porque también veía mi angustia de que sentía que era muy laxo. O sea, no sé, o sea, tal vez era mucha la carga laboral, o sea, vamos a pensar eso de las jefaturas, Sí. así como desde apelando a esta comprensión del otro. Pero sí, siento que sí fue tardado, pues, o sea, sí fue tardado, pero bueno, al final creo que Elena sí se portó muy sensible y muy ágil en esto de los trámites. Y también como dices, o sea, yo no sabía que se tenía que entregar, o sea, sí te deberían de dar un folleto, pero bien sintético y claro, ¿no? O sea, tienes que entregar un proyecto, una tesis en la Biblioteca Nacional. O sea, yo no sabía que tenía que entregar eso hasta que ya me dieron el folletito, bueno, el instructivo. Dije, Ajá, ah, chis, ¿a poco tengo que llevar hasta la biblioteca de antropología, ¿no? De sí. Lina, ¿no? O sea, ni sabía eso, no sabía que tenía que sacar quién sabe cuántas actas. O sea, sí, claro, o sea, no te lo explican, o sea, hasta que ya estés en ese momento. Y bueno, justo en ese momento, pues ya yo me di a la tarea me tomé días para tal cual hacer eso. O sea, sí fue tardado. Invertí mucho tiempo en los trámites administrativos también. Sí, pues es que justo pasamos de la piedra de la tesis a la piedra gigante de los trámites, ¿no? Porque Sí, yo también a mí me sacó mucho de onda todo esto que mencionas, ¿no? Y sí, o sea, si ustedes se van a titular y ya están próximos a titularse, pregúntenle siempre a su coordinador, quienes nos escuchan, así, aunque no les contesten, vayan, mándenles correos, porque de alguna u otra forma, pues se les tienen que responder, es un trámite, y creo que a la escuela le conviene tener más alumnos titulados que no titulados. Entonces, pues pregunten todo lo que necesitan saber, ¿no? Y tomen fotos, investiguen, pregúntenle a compas. A veces los compas son los que te iluminan el camino en lugar de los profes. Y pues no debería de ser, está chido, pero pues, ¿qué onda, no? claro, pues sí. Una vez que dejaste tus tesis en la biblioteca de antropología en la ENA, y en la ENA, pues, ¿cómo te preparaste para el examen? Yo, pues creo que un poco, pues sí pasas por mucho estrés, ¿no? O sea, la verdad, yo lo que hice después de que ya tenía mi fecha de examen, fue relajarme mucho. O sea, yo me relajé como que las primera semana o dos, como que haz de cuenta, me dieron mi fecha de titulación a las 3 semanas de que yo fui a entregar mi proyecto ya con el visto bueno, liberado. Y yo la verdad sí dije, yo me voy a relajar ya, ¿no? O sea, yo me relajé o sea, también creo que es parte de la preparación, ¿no? Sí, Relajarse, ¿no? sí. O sea, tenía 3 semanas, dije, ay, bueno, pues qué. Como ya justo cuando participé en algunos coloquios y así,
ya tenía presentaciones hechas de mi proyecto de investigación, ¿no? Y ya tenía como más o menos láminas de las presentaciones, fotografías seleccionadas para que se viera bonita la presentación y todo esto, ¿no? Entonces, como que dije, pues ya tengo ya tengo una base, ¿no? Una base para ya hacer ya la presentación final, ¿no? Entonces lo que yo hice fue relajarme como la primera semana y media, casi, casi. Y ya como buen estudiante de la ENA y creo que en general de México, lo dejé casi, casi para los últimos días. Como que sentir esa presión de, ya va a ser, ya va a ser, como que también te ayuda hasta cierto punto. O sea, es evidente que es una desventaja que lo dejes a la mera hora, pero te ayuda esta adrenalina, ¿no? Como a hacerlo, ¿no? O sea, como que ya, pues sí, ya lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, prepararme, primero, paso uno, me relajé. Esa fue, esa fue mi primer forma para prepararme. Paso dos, recuperar todas las presentaciones que ya había hecho de mi proyecto para justo rescatar como las láminas, porque también hacer una presentación, o sea, una parte es el guión de lo que vas a decir, ¿no? Y otra parte es cómo vas a exponer ese guión, ¿no? O sea, la presentación. O sea, creo que estas dos formas tienen que estar como en el mismo nivel. Me refiero en el mismo nivel de prioridad, porque en tu guión, si bien es lo que vas a exponer y lo que vas a decir al público, la presentación es lo que va a ver también el público, ¿no? Y si ve una presentación, pues no con, o sea, como con carente de diseño o por lo menos con mucho texto, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que tampoco es una buena manera de comunicar los resultados, ¿no? O sea, creo que, o sea, eso es algo que tampoco te enseñan y te vas aprendiendo a hacer, ¿no? O sea, una buena comunicación de resultados también es fundamental para el examen, ¿no? O sea, no es como, y visual, sobre todo en este momento que estamos en la digitalización de muchas cosas, o sea, creo que también tiene que ser atractivo visualmente, ¿no? O sea, y más si es en un ámbito institucional, o sea, puede estar muy bonita la investigación y súper profunda, pero si no la presentas de una manera adecuada, pues evidentemente no va a tener el mismo impacto, ¿no? Ahora sí que pues sí, vivimos ya en un mundo de imágenes, ¿no? Y también es importante darle prioridad al guión y a la presentación. Entonces, como yo ya tenía como estas presentaciones que considero que quedaron bastante bonitas, que tenía fotografías lindas, que tenían texto como muy sintético, como con las ideas claras, y muchas imágenes que acompañaban, que representaban como lo que decía. Entonces, recuperé esas láminas, ¿no? Porque decía, pues ya, y aún así, pues sí me tardé, ¿no? O sea, me tardé como, si te puedo decir pues ya, paso tres test de la presentación. Y sí, imaginarme recordar pasos de metodología. O sea, dije, a ver, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué es? Y ya como que sigo unos foros ahí de cómo hacer tesis y de investigación cualitativa y cosas así. O sea, como que me preparé en esta parte metodológica, ¿no? O sea, recordando algunas cuestiones de métodos y técnicas, por si me preguntaban por ahí, ¿no? Y teóricas también, ¿no? O sea, como que también esa parte me preparé, como, a ver, si me preguntan así ya una como una pregunta muy elaborada y rebuscada, pues, ¿qué puedo decir, no? Respecto a cuál es cómo la había pensado? ¿Cómo, no sé, o sea, desde qué postura filosófica partes, ¿no? Casi, casi, ¿no? Así, no Claro, sé. Sí, o sea, como releyendo estas cositas metodológicas, pues también sirven, ¿no? Porque puede ser que te pregunten por ahí. Y en mi examen, pues bastante bien. Creo que Creo que agradezco mucho las preguntas que se hicieron, sobre todo de José Andrés. Me gustaron las preguntas que hizo. Me ayudaron a exponer ideas que no dije en el guión de exposición en previo. ujú. Pero sí, bastante bien, muy, muy chido. Me gustó. Me gustó y creo que respondí bien. Qué padre tu rito de paso. Y te entiendo, bueno, te entiendo a medias porque creo que yo soy muy aprensiva y desde que me dieron la fecha del examen era como de diario hacer el guión, ¿no? Y a practicar. Yo no me pude relajar ya hasta mucho después. Pero pues justo, ¿no? Es lo de cada uno. Entonces, si ustedes que nos escuchan les sirve la forma que Ulises nos comenta,
pues van, háganlo así, ¿no? Existen muchas formas y ninguna es correcta o incorrecta, solo se hacen y ya. Exacto, Y sí, claro. no manches. Y oye, una vez que entregas tu tesis en la biblioteca, esta se tarda un mes, en estar en la mediateca del INAH, en donde todos pueden acceder. Pero mientras, ¿cómo podemos acceder a tu tesis? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito más acerca de ella. Sí, miren, pues yo creo que a las personas con las que colaboré, que son amigos, maestros, yo les mismo les he compartido mi PDF. Pues porque al final el conocimiento debe ser público y es público en realidad, ¿no? O sea, Ujú, cualquiera que tenga disposición de ir a la ENA y consultar la tesis lo va a poder hacer, no solo investigador o estudiante, ¿no? O sea, público en general que quiera conocer, pues va a poder acceder, ¿no? O sea, eso es algo bien, bien bonito, ¿no? Que pues el conocimiento es público, ¿no? Entonces, primeramente o sea, quien yo compartí la tesis fue en PDF, ¿no? A los amigos y maestros con los que colaboré para hacer las afirmaciones que hago en la tesis, ellos se los compartí directamente en WhatsApp, por correo y así, ¿no? ujú. En mi tesis se llama Arpa, Vihuela y Cajón, trayectorias musicales y desarrollo de la escena del son tixtleco en la Ciudad de México. Ese es el título de mi tesis. Yo creo que la pueden acceder, pues en mis redes sociales si me escriben, si alguien está interesado. Yo estoy en Instagram como Tlacuacheson, así me pueden buscar porque también, además, según algo que pretendo hacer es generar contenido de YouTube y de Instagram. Y sí, ya tengo contenido, ¿no? Ya pueden, si se meten al YouTube y al Instagram y le ponen Tlacuacheson encuentran como videos de música tradicional principalmente, ¿no? Fiestas, cosas así, y en Instagram. O sea, yo creo que pueden o sea, si les llega a interesar este tema, pues por ahí, por el Instagram, me mandan un mensaje, les digo como tlacuache son, y justo tengo una imagen de perfil que es un tlacuachito con una jarana. Entonces, y pues son tlacuache obviamente, porque pues es la mascota de la ENA y uno siente pertenencia a los tlacuaches. Y la Sí, verdad son muy bellos, sinceramente son muy bellos también. sí, son muy bellos marsupiales. Exacto. Creo que sí sentimos esa pertenencia a ese, a ese ser que es mítico también en la ENA, ¿no? O sea, si ves un tlacuache en la ENA, te vas a titular. Sí, no, yo vi tres, yo creo que por eso me tardé un chingo. Yo también vi tlacuaches, entonces seguro también. Oye, Ulises, y para ir cerrando, cuéntanos, ¿qué sigue después de la tesis? Yo creo que ahorita lo que sigue, pues, es el posgrado, seguir dando clases en la ENA, em, y desarrollar mis proyectos, bueno, los proyectos musicales en los que estoy, seguir haciendo música. Creo que el tema que me gustaría desarrollar posteriormente en la maestría va a seguir siendo sobre música, sobre todo sobre juventudes, música tradicional y digitalización de la música tradicional y Ujú, formas de empleabilidad en jóvenes a partir de la música tradicional. Creo que son los temas que me interesan en el contexto urbano, ¿no? Creo que es muy importante para estos momentos de precariedad laboral, cómo es que la música pues también funciona como una forma de emplearse, tener sentido de pertenencia y generar estas redes y, y relaciones afectivas, ¿no? O sea, la música sirve para muchas cosas, ¿no? No solamente para una experiencia estética, sino formas de empleo, de, de muchas cosas, pues. Entonces, creo que es algo importante que me gustaría seguir desarrollando en el ámbito académico, si se puede. Y pues en la docencia, creo que principalmente en el ámbito profesional sería eso. Y pues la música, que creo que ya es algo que me constituye en mi vida y la danza. Entonces, ahí seguiría. muy bien. Oye, Ulises, y ya por último, para ya cerrar, este, ¿nos puedes dar algún consejo para las personas que están escribiendo su tesis o van a empezar a hacer su tesis? Y ya nos dijiste tus redes sociales, pero creo que no está de más que al final también nos cuentes cómo te podemos encontrar. Sí. Al final doy un correo para que si quieren alguien escribir también. Este,
A ver, otra vez me repites la pregunta, pero... ¿Qué consejo le podrías dar? Ah, sí, a- consejos. Sí. sí. Sí, consejos, muy importante, muy bien. Eso es fundamental. Ojalá nos escuchen como 100,000 personas. Ya verás que sí, Pero ya verás que sí. bueno, primero, elijan un buen director. Bueno, no sé si primero, o sea, los voy a dar, no sé si en orden de relevancia para mí, pero creo que ya ustedes ordénenlos como consideren pertinente. Pero bueno, un buen director que se comprometa con ustedes y que los lea fundamentalmente, que no los deje al algarete, que sí, que sea, que los arríe, pues, aunque suene, ajá, sí es necesario si consideran que tienen estos déficits de, pues, educativos, ¿no? Creo que eso es importante. Eh, Quizá para nivel licenciatura, a las personas que les interese titularse inmediatamente, que no se concentren en descubrir el hilo negro. No, eso no va a pasar. O sea, tal vez cuando ya sean en maestría o así, pero si les interesa titularse rápido y tienen dificultades como las que ya hemos mencionado, pues no busquen el hilo negro de nada, ¿no? O sea, principalmente creo que a nivel de licenciatura lo que se busca es que tenga un buen sustento etnográfico lo que se está haciendo en el trabajo y y un marco teórico corto, según yo, ¿no? Entonces, no busquen el hilo negro, tengan un buen trabajo de campo etnográfico, y un buen y una buena guía, eso creo que es fundamental. Eh, También que el tema, evidentemente entramos con muchas inquietudes en la ENA, pero que el tema creo que sí coincida con lo que su director esté trabajando. Eso es fundamental. Que tu tema y, y para los justos, o sea, vuelvo, para los que quieran titularse rápido, no busquen un tema que no exista en su academia de su escuela, ¿no? O sea, si estudian en la ENA, no sé, no estudien un tema que no trabajen en sus mismas academias, ¿no? Porque eso va a ser muy complicado también, de que te dicen, no, pues es que no sé qué tema, o sea, tu tema está bien interesante, está muy chido, pero pues yo no lo entiendo, ¿no? O sea, y entonces eso te va a costar otro paso más, que, buscar a alguien que te dirija, ¿no? Con Trabaje, ese tema. sí. Exacto, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no lo haga, ¿no? O sea, si tú tienes ese tiempo de invertirle y dedicarte a este tema, a tu tema, pues hazlo, ¿no? Pero si quieres titularte rápido, pues no busques también un tema que sea súper complejo, ¿no? O sea, trata de que coincida con lo que tu director trabaja, creo que también eso es fundamental. ¿Y qué otro consejo diría? Lean tesis. Eso ayuda mucho a, a tener claridad. A tener claridad. Y otro consejo importante. Nos enseñan mucho que la interdisciplina y cosas así, y claro, es importante, pero creo que desde que primero deben de buscar tesis relacionadas con lo que están estudiando. Antropología social, etnología, esas tesis tienen que buscar. O sea, después quieren buscar geografía, está bien, pero tienen que, para construir un buen estado de la cuestión, pues justo partan de lo que ustedes están estudiando, ¿no? De la disciplina en que están situándose. Eso es fundamental, porque luego como hay estas deficiencias también teóricas y de guía en la ENA, pues uno termina estudiando geografía, bueno, termina queriendo estudiar geografía cuando no se sitúa que está estudiando etnología o que está estudiando antropología social. Claro que puede enriquecer tu marco teórico, sí, no lo niego, pero pues hay que situarse, ¿no? O sea, ¿qué estudiaste? Antropología social. Ah, bueno, pues parte de un marco teórico, preferentemente desde la antropología social, ¿no? O de la etnología. No partas de un marco teórico de la geografía, por ejemplo, porque no estás estudiando geografía, ¿no? Es mi idea. Si le sirve, adelante, ¿no? Claro que se puede hacer, pero creo que también igual va a requerir pasos extra. No sé, creo que hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias por esos consejos. Yo creo que son muy concretos, dado que el punto de partida es tu disciplina, ¿no? Ya después irás jalando poquito de otras, pero mientras para licenciatura recuerden que metodológicamente se debe responder a un objetivo.
Es lo único. No contesten más de dos o tres porque eso ya es doctorado. Y en la ENA solamente dan el grado de licenciado. Entonces no vale la Exactamente. pena tanto tiempo. ¿Tu correo, Ulises? Ah, sí, mi correo para que si alguien quiere contactarme o contratar a nuestros servicios musicales. Estaría Mi muy correo chido. es U de uva, A de Arturo, V de vaca, UAP, así como suena, UAV punto torcas con Z al final, @gmail.com, uav.torcas @gmail.com, ese es mi correo. Y mis redes sociales, o sea, las públicas, las que me pueden contactar sin ningún problema, es en Instagram como Tlacuacheson y en YouTube también, como Tlacuacheson pueden encontrar alguno de los contenidos que hago. Y nuestro grupo de música también tiene Instagram y Facebook, ahí sí, es Chambalé, Chambalé, Sones de Tarima de Tixla. Muchas gracias, por tu compañía, por compartirnos estos, pues, formas de acercarnos a ti, a quien esté interesado en sus servicios, ya sean educativos o de música, que estaría muy chido. Estarán apareciendo en la descripción de este video. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, Ulises. No sé, algunas palabras finales. Pues nada, mucho éxito y no se decepcionen, la verdad, estudiar esto es muy bonito y más bien eso, traten de concentrarse y situarse en lo que hacer la tesis se refiere. Y pues ánimo, banda, nos vemos en los fandangos. Ahí nos estaremos viendo a los fandangos. Bandita antropológica, ya se la saben. Hacer una tesis es difícil, más no imposible. Todo es paciencia, disciplina y esfuerzo. Lo vamos a dejar hasta aquí, pero no olviden que nos vamos a ver en otro antroporrelato del podcast y muy, muy, muy cerca está el ERECA 2026, el Encuentro Regional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas, que se va a llevar a cabo en la UACM, o sea, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel San Lorenzo Tezonco, del 19 al 22 de mayo. Ahí estaré chismeando un poquito sobre el proceso de mi tesis, así que vayan, vamos a chismear y pues nos vemos muy pronto en el podcast. Hasta Hasta luego. luego.